Ahora vamos a pasar a ver qué puede hacer uno con subespacios. ¿Para qué me sirven? Bueno, algo les decía ya en videos anteriores. La idea es descomponer, por ejemplo, una señal en señales más sencillas. Vamos a no volar tanto y si tengo un vector cualquiera de R2, este por ejemplo, supongamos que es una fuerza que ejerzo en esta dirección y estamos sobre este plano horizontal. Entonces, me interesa descomponer esa fuerza de esta manera con una componente horizontal, que es la que realmente va a realizar el trabajo de la fuerza. A ver cómo queda prolijo esto. Así. Y una componente vertical, que en realidad se va a anular con el peso. A ver cómo queda prolijo. Así. Bueno, es decir, si yo tengo un objeto aquí y tiro con una cuerda del objeto que me la cargué al hombro y entonces quedó con esta inclinación la cuerdita y quiero tirar el objeto hacia adelante, entonces voy a tener una componente normal a la superficie que se va a anular con el peso, que es hacia el centro de la Tierra, y esta otra componente que es la que realmente hace que se mueva el objeto. En realidad todo hace que se mueva el objeto, pero bueno, estas dos se anulan, digamos. Cuando digo estas dos me refiero al azul y al peso. Olvidémonos del ejemplo físico y en realidad yo tengo un vector v de coordenadas x, y cualquiera de R2 y a ese lo puedo expresar como suma de dos. Un S de coordenadas x, 0 y un W de coordenadas 0, y. En realidad, si lo hago esta forma, la descomposición de V, se trata de V descomponerlo. Vamos a ver ahora lo que entiendo por suma de subespacios, pero no es que yo acumule subespacios y lo sume para obtener V, es que el objetivo es tener V y desarmarlo en suma de subespacios. V me refiere al espacio vectorial V mayúscula. Ahora va a cobrar un poco más de significado la frase cuando siga, cuando explique un poquito más. Téngame un poco de paciencia. Entonces el vector V se puede descomponer, además en este caso de manera única, como un vector del subespacio S de R2. Estamos trabajando en R2 con los pares ordenados de reales. Producto cartesiano de R por R, pares ordenados de reales. Esos son mis vectores. Los negros, esto que está acá, este que representa el negro. Vamos a ponerlo más gordito. Este es uno cualquiera, que lo acabo de descomponer en la suma de uno del subespacio S, discúlpenme, pero tengo unos líos bárbaros con los colores, más uno del subespacio W, que llamo W chiquita. Tengo dos subespacios de R2 que son el de los vectores de R2 que tienen segunda componente 0 y el de los vectores de R2 que tienen primera componente 0. El rojo y el azul, S y W grandes respectivamente. Observen que todo vector de R2 se puede expresar como suma de uno de S y uno de W. Además, como yo estoy proyectando ortogonalmente, los vectores de S y W que yo construyo de esta manera son únicos, porque por un punto existe una única perpendicular a una recta,
y eso determina un único punto de intersección con S, que sé que va a cortar a S porque si dos rectas se cortan y trazamos una paralela a una de ellas, va a cortar también a la otra recta. Así que está garantizada la existencia de este vectorcito y también la del azul por las mismas razones. Y aparte el S y el W son únicos. Todo vector xy de R2, negro, todo vector vxy de R2 se puede expresar, y además de manera única, no hay dos chances de hacer esto, como un vector que tiene segunda componente 0, y por lo tanto acaba x, más un vector que tiene primera componente 0, y entonces acá no tengo más remedio que colocar y. En realidad acá uno lo que dice cuando escribe esto es decir que R2, el espacio, es suma de dos subespacios. ¿Qué quiere decir que R2 es suma de dos subespacios? Lo que quiere decir es que cualquier vector V de R2, negrito, se puede expresar como la suma de un vector del subespacio S de R2. Ya vimos que los que tienen segunda componente 0 constituyen un subespacio, también los que tienen primera componente 0 constituyen un subespacio. Si no, pueden chequear los cuatro ítems que teníamos acá, 1, 2, 3 y 4, para ver que efectivamente eso es cierto, donde el espacio vectorial V ahora es R2. Y S y W son los de R2 que tienen segunda componente 0 y primera componente 0 respectivamente. ¿Dónde estoy? Acá. Todo vector de R2 entonces se puede escribir V como la suma de uno de S, de uno rojo y de uno de W. Y de manera única, no hay dos formas de hacer esto. Cuando existe una única forma de expresar esto, esta suma, de descomponer a cualquier vector de R2 como la suma de uno de S y uno de W, se dice que la suma, además de ser R2 suma de S y W, se dice que esa suma es directa. Y hay un símbolo especial para representar eso que es un más con una pelotita. Cada vez que en álgebra uno ve un más con una pelotita, significa suma directa. Si estamos hablando de contexto de subespacios, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo que me interesa es poder descomponer los elementos del espacio en suma de subespacios. Eso es lo que importa a la hora de las aplicaciones a la tecnología, a la transmisión de datos, de las imágenes, etc. A los algoritmos de búsqueda en Internet. Estamos lejos todavía de eso, pero bueno, es una primera aproximación. Bien. Si yo tengo el vector 2pi y quiero elegir uno rojito, es decir, uno que tenga segunda componente 0, y uno azul, es decir, uno que tenga primera componente 0, entonces necesariamente tengo que poner acá arriba, sí o sí, un 2. Si no, no hay forma que al sumar me quede estos dos vectores, me termine quedando este 2. Y como acá hay un 0, no hay forma que al sumar estos dos me termine quedando otro número que no sea pi si yo no pongo pi acá. O sea que todo vector de R2, en particular el 2pi, se escribe de manera única como la suma del uno rojo y uno azul, uno de S y uno de W. Lo hice con el 2pi, pero para cualquiera de R2 es lo mismo, lo tengo escrito acá arriba. Lo hice con 2pi porque parece que cuando tengo ejemplos numéricos como que se ve más claro. Estos representantes de S y de W, que al sumarlos
me reconstruyen el 2pi de R2, se llaman en realidad las proyecciones de V sobre S y sobre W. Esta es la proyección de... Perdón, los colores se complican. Esta es la proyección del 2pi sobre S y esta es la proyección del 2pi sobre W. Cada vez que yo pueda expresar un espacio vectorial como suma directa de subespacios, a cada uno de los vectores de S y de W prefijado un V chiquita, a cada uno de estos le voy a llamar la proyección sobre el rojo, sobre S, sobre el azul, sobre W grande, respectivamente. Así que las descomposiciones de espacios vectoriales en sumas directas, ¿cuándo es directa? Cuando el representante es único de cada uno de ellos. Ahora voy a mostrar un ejemplo donde la suma no es directa. Y después voy a definir qué entiendo por suma. Pero lo que importa acá de la suma de subespacios no es empezar de acá para llegar acá. Ustedes me dirán, es un igual, es lo mismo un lado que el otro. Sí, pero es lo mismo, pero el problema es cómo lo pienso en mi cabecita. Sino que se trata al revés. Dado este, descomponer en la suma. Partir el V en estos dos pedacitos. Partir el V en estos dos sumandos. Considerar las dos proyecciones. Ahí estoy vinculando el tema de sumas directas con proyecciones. Las proyecciones juegan un rol fundamental. Lo pueden ver en física, pero no es el único caso. Podríamos proyectar sobre diferentes subespacios y en el curso lo vamos a hacer con objetos muy variados, como pueden ser matrices, como pueden ser en espacios de matrices, espacios de funciones, etcétera, etcétera. En definitiva, estamos lejos de eso, pero el vector S, chiquita rojo, es el que mejor aproxima a V sobre S. ¿Qué quiere decir el que mejor aproxima? Eso estamos lejos de verlo, pero tengo que establecer un criterio que digo que es mejor o peor. ¿Qué quiere decir que algo es mejor o peor que otra cosa? ¿Con qué criterio me lo estás diciendo? Bueno, todavía falta mucho para eso. El vector azul es de todos los vectores de W el que mejor aproxima al vectorcito negro. ¿Con qué criterio? Bueno, falta un trecho para eso, pero lo vamos a ver más adelante. Digamos que de todos los vectores de S, el más parecido a V es este rojito que tengo dibujado acá. Y de todos los vectores de W grande, el más parecido a V, en cierto sentido. Tengo que aclarar todo esto, ¿no? Estoy trabajando de manera informal, pero me parece que esas ideas tienen que ir quedando. Entonces las voy a decir igual, aunque para que quede todo fundamentado rigurosamente, preciso más desarrollo teórico. Todavía no tengo producto interno, todavía no tengo norma y todavía no tengo nada de eso que le dan un poco más de vida a esto que acabo de decir. El más parecido entre todos los de W a V es este. Esto es muy común. A veces uno quiere un objeto, de entre muchos objetos quiere seleccionar un objeto en particular que pertenezca a determinado grupo de objetos. Pero se encuentra que ese objeto no pertenece a este grupo de objetos. No puedo conseguir un objeto de este grupo que sea este, porque no pertenece a ese grupo de objetos. Sin embargo, me interesa de todo este grupo de objetos que tiene determinadas características, buscar el que sea de algún modo el más parecido. De algún modo el más parecido. Y eso, una forma de verlo es mediante la proyección del vector sobre ese grupo de objetos, sobre ese subespacio. Esas son las ideas que están detrás de esto y por qué estamos introduciendo subespacios y por qué estamos introduciendo el concepto de suma y de suma directa.
Un poquito más adelante voy a considerar ahora lo siguiente. Voy a ir a R3 y voy a considerar este es el eje X, el eje Y y el eje Z. Tengo un sistema de coordenadas, ortogonal, está todo bárbaro, cartesiano. Y acá voy a considerar, voy a pintar de rojo esto, a ver cómo lo hago para que quede lindo, así. Esto lo voy a pintar de rojo. Imagínense que tienen dos paredes y el piso. Es como mirar el rincón de la habitación en donde estén. Tenemos el piso acá abajo, una pared acá y la otra pared. Esto pueden parecer pavadas, pero a veces la gente no logra visualizar las cosas en un espacio tridimensional. Eso se entrena, no es que sea innato y que venga con las personas ya de fábrica. Seguramente si tuviéramos a alguien que no está entrenado para ver esto, no entendería nada. Si vos pones a una persona a, yo qué sé, un indio Yanomami que vive en la Amazonia, bueno, está en contacto con todo el mundo, ¿no? Pero supongamos que se criara ahí un niño y que no hubiera salido nunca de la aldea, y vos le representás esto, el 90% de nosotros diría que esto es una escalera, vista de costado, porque en nuestra mente está una escalera de hormigón hecha así que hemos visto muchas veces. Para el tipo que no vio nunca una escalera, eso no significa absolutamente nada, no te va a decir nunca que es una escalera. Hay determinadas cosas que para nosotros pueden resultar obvias, incluso cuando damos clases que no las son. A veces las consideramos obvias, pero para nuestros alumnos, así como para esas personas, no lo son. Lo mismo, si yo miro esto, voy a decir inmediatamente que es una elipse, pero probablemente para un estudiante de historia le mostrás esto y te dice, yo qué sé, no sé, te dice un huevo, un redondel, una cosa redondeada, pues no sé qué te va a decir, pero seguramente una elipse es medio difícil que diga. Bueno, del mismo modo, esto se entrena, el poder ver en tres dimensiones. Voy a tomar un vector acá, cualquiera v, en R3. No sé si se ve, pero no pertenece a ninguno. Este lo estaba haciendo en negro, así que vamos a hacerlo en negro, para que quede como lo hice en el ejemplo hace un ratito. Este es el V. Se entiende que no pertenece ni al plano del piso, ni a la pared azul, ni a la pared roja. Está ahí. No está apoyado sobre ninguno de esos tres planos. V. Por ejemplo, bueno, una cosa más. ¿Cómo definiríamos a S y cómo definiríamos a W en este caso? Bueno, claramente los vectores de S tienen la X igual 0. La primera coordenada igual a 0. Es lo que caracteriza a los elementos de esta pared. Es decir, los vectores de S son de la forma 0 y Z. Si haces variar Y y Z, tenés cualquier vector en el plano rojo. Y lo que caracteriza a los vectores azules es que quien es 0 es la Y. O sea, los vectores azules son de la forma X, 0, Z. Uno se da cuenta fácilmente, porque estos son los que están en el plano YZ y estos son los que están en el plano XZ. Lo que varía de ellos son la Y y la Z en el primer caso, mientras la X siempre es 0, y la X y Z en el segundo caso, el del azul, siendo la Y siempre igual a 0. ¿Cómo defino más formalmente esos dos conjuntos? Bueno, el S es el conjunto de los X y Z. Ahora voy a escribir un poco mejor, así, más finito. Ahí.
El S es el conjunto de los X y Z pertenecientes a R3. Acá estamos en R3. El espacio tridimensional, el espacio de las ternas ordenadas reales. R por R por R, producto cartesiano de R por R, 3 veces. Con X igual 0. Ay, perdón. Estoy con rojo. Ahí. Con X igual 0. Bueno, y los W, bueno, los W son los X y Z pertenecientes a R3, tal que la Y es igual a 0. Verifiquen que tanto S como W son subespacios de R3. Para eso tienen que chequear las 4 condiciones de siempre. Están incluidos, es obvio. Que el nulo pertenece a cada uno de ellos, es obvio, porque el nulo tiene las 3 coordenadas 0, por lo tanto tiene la primera 0. Tiene las 3 coordenadas 0, por lo tanto tiene la segunda 0, lo cual justifica que el nulo pertenece tanto al rojito como al azul. Si sumamos elementos que tienen primera componente 0, obviamente me va a dar una terna de primer componente 0, y si tomamos dos azules, es decir, dos que tengan segunda componente 0, cuando los sume me va a dar con segunda componente 0. Y por último, si multiplico un escalar por un vector que tiene 0 en la primera coordenada, cuando hago el producto como 0 sobre el producto, me va a quedar una terna con la primera componente 0, es decir, rojito. Y cuando multiplico un escalar alfa por un vector del azul que tiene segunda componente 0, como alfa por 0 me da 0, la segunda componente del producto del escalar alfa por el vector azulcito también me va a dar 1 azulcito. Todo eso que dije rápidamente, ustedes lo hacen de a poquito, despacito, para entenderlo bien. O sea que tengo efectivamente dos subespacios de R3. Mi pregunta es, si cualquier vector X y Z puede descomponerse en la suma de uno rojo y de uno azul. Lo que caracteriza a los rojos es tener la primera componente 0, así que acá no tengo chance, tengo que poner un 0. Y lo que caracteriza a los azules, a los de W, es tener segunda componente 0. Así que ahí estoy frito, no puedo poner otra cosa. Me pregunto si puedo expresar o no a este vector X y Z como la suma de uno rojo y uno azul. Si es así, habré probado que R3 es suma de los subespacios S y W. Lo que significa eso es que todo vector de R3 se puede escribir como la suma de uno rojo y uno azul, de uno de S y de uno de W. Bueno, acá es claro que como este es un 0, no tengo chance. Acá no puedo elegir, si lo voy a poner como una suma acá, esta primera coordenada acá, no tengo chance. Estoy prisionero de la situación de que esto es un 0. Y como me tiene que dar X, acá no hay vuelta. Tiene que ir efectivamente una X. No tengo chance. Pero a su vez, como la segunda componente es Y, en el negrito, y como la segunda componente del azul es un 0, es lo que caracteriza a los vectores del azul, a los vectores de W, estoy preso de esa situación y entonces no hay otra, no puedo elegir, acá tengo que poner sí o sí Y. Pero observen que para armar la Z, como la tercera coordenada acá y acá están vacías, no hay ninguna condición para ellas, lo puedo hacer de muchas maneras. Por ejemplo, podría poner acá un 0 y acá una Z, o acá 0 y acá una Z. Lo voy a hacer con un vector en particular para que se vea más claro. Lo que digo es que esta tercera coordenada que puedo elegir acá y la que puedo elegir acá, no hay una única alternativa como tenía en este caso. Acá iba un 2 y acá iba un pi. Y chauta luego, no hay ningún otro elemento del conjunto rojo, del S, del subespacio S, y no hay ningún otro
del subespacio W que sumados me den este. No tengo chance, tiene que ser el 2, 0 y el 0 pi. Únicos. Sin embargo, acá observen que pierdo la unicidad. Por ejemplo, si yo quiero armar el vector 3, 2, 1, como segredo no hay ninguno, si no me voy para adelante yo, ¿quién me va a dar? Como suma de uno rojo y uno azul, es decir, acá tiene que ir sí o sí un 0 en el medio, y acá tiene que ir sí o sí un 0 arriba del todo, la primera componente. Eso condiciona a que acá necesariamente tenga que ir un 2 y que arriba necesariamente tenga que tener un 3. Pero una opción posible para esto es colocar acá un 1 y acá un 0. Cuando sumo, efectivamente me da 3, 2, 1 como segredo no hay ninguno. Pero otro podría decir, pero yo encontré otra solución. Encontré otro vector de S y otro vector de W que sumados me dan el 3, 2, 1 como segredo no hay ninguno. ¿Cuáles encontraste? Bueno, el otro me dice, mira, yo encontré que acá puedo poner un medio y acá puedo poner un medio. Este sí, este sigue siendo un vector de los rojos y este sigue siendo un vector de los azules. Este es rojo y este es rojo. Este es de S y este también es de S porque tiene primera componente 0, que es lo que caracteriza a los vectores de S, del subespacio S. Y este son vectores ambos de W, son azules, porque la segunda componente de este es 0 y la segunda componente de este es 0, que es la cualidad que caracteriza a los elementos del subespacio W. Y otro, con mayor maldad, me dice, mira, yo encontré uno que este no lo tiene nadie. Y ahí yo le pregunto, ¿de qué vector es el que con qué vector vas a trabajar? Y cuando él me diga 3, 2, 1, yo le voy a decir, como segredo no hay ninguna. Se hace, los chistes míos son espantosos. Pongo acá 0, pongo aquí 0, pongo aquí 2, pongo aquí 3, y el tipo ese me dice, con esa manera retorcida de pensar, me dice, acá puse E más raíz de 2 más 1, y yo le digo, estás loquísimo, E más raíz de 2 más 1, y acá puse, estoy con azul, sí, puse menos E menos raíz de 2. Y cuando lo sumé, Piki me dio 3, 2, 1, como se vio no hay ninguno. Claramente, uno siempre tiene la posibilidad de expresar a R3, cualquiera del vector de R3, como la suma de un vector del subespacio S de R3 más un vector del subespacio W de R3. Cuando eso ocurre, decimos que R3 es suma de los subespacios S y W. Pero en este caso, los representantes de S y de W no son únicos. Dado el vector 3, 2, 1, como segredo no hay ninguno, puedo conseguir más de un rojo y más de un azul, más de un vector en S y más de uno en W, que al sumados me terminen dando el 3, 2, 1. Espero que hayan pensado como segredo no hay ninguno. Así que R3 es suma de S y W, pero la suma no es directa. ¿Y por qué la suma no es directa? Porque no tengo unicidad en la representación
de cualquier vector de R3 como suma de uno de un subespacio y otro del otro. Las sumas directas son muy importantes porque justamente tenemos la unicidad. Y acá no la tenemos. Aquí voy a poder hablar de proyecciones sobre subespacios, en este caso, ligadas a las sumas y ligadas a las sumas directas. En este caso, fíjense que a mí me conviene que cuando yo tenga la idea de proyectar un vector sobre un subespacio, no me den tres vectores distintos, ¿no? Este y este. Yo no quiero para el 3, 2, 1 tres proyecciones distintas, quiero una proyección. Y cuando proyecto este sobre el W, no quiero tres proyecciones distintas, quiero una proyección. Bueno, las proyecciones están ligadas al concepto de suma directa, porque si no, al no tener unicidad, no podría hablar de la proyección de V sobre S o la proyección de V sobre W. ¿Cuál es la definición? Bueno, dado V un espacio vectorial, ya estamos de acuerdo, es V más K punto con todas las propiedades, ¿no? Las 4 de la suma y las 4 del producto. Para abreviar, tengo un espacio vectorial V y tengo dos subespacios S y W de V. No escribo todo, parte de las cosas las estoy diciendo. Decimos que V es igual a S más W, es suma de los dos subespacios, si para todo V perteneciente a V existe S chiquita perteneciente a S grande y existe W chiquita perteneciente a W grande, tal que SV se escribe como la suma de S y W. ¿Con qué suma? Con la suma de V. Observen que esta suma alude a la suma de vectores. Por ejemplo, es esta sumita de acá, de este vector y este vector. Es esta sumita de acá, este vector y este vector. En cambio, esta suma alude a la suma de subespacios. Tienen el mismo símbolo, pero representan cosas diferentes. ¿Qué quiere decir que el vector V es suma de S y W? Y estoy usando el vocablo suma. ¿Qué quiere decir que este espacio es suma de estos dos subespacios? Significa que para todo vectorcito V de V existe un S en S, que hoy era rojo, y existe un W en W, que hoy era azul. De modo que el negro se escribe como la suma de uno rojo y uno azul. Pero esta suma es la suma de vectores. La suma en R3 era hoy. Ahora es la suma en V. En el caso en que S y W sean únicos, para decir existe un único, uno pone de esta manera. Existe un único S perteneciente a S. Cuando tenemos representantes únicos en S y W que al sumarlos me dan el V prefijado, entonces en ese caso digo que la suma es directa y la notación es V igual S más W, con una pelotita. Bien, ¿qué más? La condición de la representación única, que haya un único en S y un único en W, o no lo haya, se puede mirar desde otro punto de vista. Cada subespacio S y W, cada subespacio S y W deben de contener al vector nulo de V. Es una de las condiciones que chequeamos siempre, porque si no, no tendríamos neutro para la suma redefinida sobre S y redefinida sobre W respectivamente. Y esa es una condición para que con la nueva operación definida en S y en W, a partir de la que está en V y se llama suma, tengamos una operación. Entonces, ¿qué estaba diciendo? El vector nulo de V tiene que pertenecer a S y pertenecer a W. Por lo tanto, si yo intersecto estos dos conjuntos, y ahí estamos en una nueva forma de vincular los subespacios, que es intersectarlos, dado que estamos con conjuntos de vectores, una de las cosas que puedo hacer es intersectar. La suma directa y que
Esta intersección es distinta a vacío, contiene al menos al nulo de V, seguro, porque cada subespacio para ser tal tiene que cumplir la propiedad de contener el vector nulo al neutro de la suma de vectores. Entonces, S intersección de W seguro contiene el nulo de V. Cuando solamente contiene el vector nulo de V y no a otros, entonces la suma es directa. Intenten probarlo. Es lo mismo decir que la representación S y en suma de V como S más W, ¿no? Que hay un único S en S y un único W en W, que sumados me dan el del que arranqué de V, es lo mismo que decir que la intersección es solo el nulo de V. Son las dos cosas lo mismo. O sea que a veces es difícil chequear la unicidad, pero se hace muy fácil intersectar y ver que la única solución es el nulo de V. Así que, si tenemos esta condición de que el espacio vectorial se suma de dos subespacios y le agregamos esta otra condición, que la intersección conste solo del nulo de V, habremos llegado a que V es suma directa. O sea que una chance es ver la parte de la suma y después, para probar que es directa, establecer la unicidad de la representación como suma, la unicidad de la descomposición en suma. Y la otra alternativa es chequear la intersección de los subespacios para ver si me da el nulo de V o no. Por ejemplo, en este caso donde la suma no es directa, fíjense que la intersección del subespacio azul y el rojo, rojo y azul, el S y el W, ¿quién es? Bueno, espero hayan pensado, los rojos tienen primera componente 0 y los azules tienen segunda componente 0. Si tienen que verificarse las dos cosas a la vez, porque se trata de la intersección, entonces los de la intersección tienen primera componente 0 y también segunda componente 0. O sea, S intersección W en este ejemplo son los X y Z pertenecientes a R3, que tienen la primera componente igual a la segunda e igual a 0. ¿Cuáles son esos? Lo voy a pintar de verde, esperanza. Bueno, como ya se han dado cuenta, W es un plano por el origen, S es un plano por el origen, ambos eh, contienen a un punto que es el origen de coordenadas, por lo tanto, si dos planos tienen un punto en común, o coinciden o tienen una recta en común. En este caso, no coinciden, sí tienen una recta en común, que cuál es, seguramente ya lo pensaron, el eje Z. Ese es también un subespacio. La intersección de subespacios puede probarse que es un subespacio. Inténtenlo. Intenten probar que la intersección de subespacios es un subespacio. Intenten probar que la suma de subespacios, que es un nuevo conjunto, ¿verdad? Construida a partir de dos subespacios S y W, si los sumo, ¿qué pasa? La suma de subespacios es un subespacio. Acá es claro porque la suma de subespacios es el propio W, perdón, el propio V. ¿No? La suma de S y W es el propio V, por lo tanto, él es un subespacio de sí mismo. Cualquier espacio es subespacio de sí mismo. Hay dos subespacios que son los que se llaman triviales. Trivial significa obvio. El que contiene solamente el nulo de V es claramente un subespacio. Chequen las cuatro cosas y van a ver que es cierta. Y el otro subespacio de V, que es obvio, es el propio V, porque cumple todas las condiciones. V está incluido en V, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los triviales, los obvios. Después hay subespacios intermedios entre el más chiquito en el sentido de la inclusión, que es este, y el más grande en el sentido de la inclusión, que es este. Por ejemplo, en este caso tenemos un subespacio trivial que es el compuesto por el vector 0, 0, 0, el más chiquito de todos los posibles subespacios de R3, y el más grande de todo el subespacio de R3 es el propio R3. Después tenemos intermedios.
básicamente tenemos el nulo, que es de dimensión 0. Vamos a ver por qué significa eso. Tenemos rectas por el origen, que son objetos unidimensionales, de dimensión 1. Vamos a ver qué significa eso más tarde. Y tenemos objetos como W o como S, que son subespacios de dimensión 2, son objetos bidimensionales. Y no hay más, planos por el origen. O sea que tenemos en R3 los subespacios posibles son de dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2 y de dimensión 3. El nulo, rectas por el origen, planos por el origen, todo R3. Bueno, hasta ahí tienen unas cuantas cosas para repasar y aprender. Revisen los teóricos, miren los materiales en los libros y si quedan dudas, después las veremos. Lo que vimos hoy está ligado fundamentalmente a subespacios, pero a dos cosas que vamos a hacer con los subespacios. Lo vamos a vincular de varias maneras. Con la suma de subespacios, que tiene más que ver en la práctica con la descomposición de un subespacio, con la descomposición del espacio en suma de subespacios, con las proyecciones ligadas a las sumas directas, cuando los representantes son únicos o cuando la intersección de los subespacios con los cuales estoy trabajando consta exclusivamente del nulo del espacio, y ¿qué estaba diciendo? Y a la intersección, y otra cosa que hemos trabajado es la intersección de subespacios. Tanto la suma de dos subespacios de un espacio vectorial como la intersección de subespacios se puede probar que a su vez son cada uno de ellos un subespacio. O sea, si agarramos dos subespacios de un espacio vectorial y los sumamos, consideramos el conjunto de todos los vectores que se obtienen al sumar cualquiera del primer subespacio con cualquiera del segundo, se obtiene un nuevo conjunto y ese conjunto es un subespacio del original. Y cualquiera de los subespacios que agarremos de un espacio vectorial, si los intersectamos, entonces obtenemos un nuevo conjunto que resulta ser un subespacio del original. Prueben esas dos cosas, que dados dos subespacios S y W de V, la suma es un subespacio de V, la suma de S más W es un subespacio de V, y la intersección de S y W es un subespacio de V. Por ahí dejamos. Chao.